Ahí estaríamos. Tenemos el mensaje. Ok. Entonces, gente, como de costumbre, bienvenidos a la sesión virtual del día de hoy. Ya entonces habríamos visto, por lo menos rápidamente, todas las estructuras de decisión y la primera estructura de repetición. Con eso ya tienen las herramientas suficientes para poder cumplir todos los requisitos del proyecto. Entonces, la idea es ahora poder reforzar un poquito más esos temillas porque me parece que bajo la intención de poder cubrirlos todos y que nos diera chance en el tiempo que teníamos, sí sentí que corrimos un poquito a lo largo de los temas y que quizá no los pudimos repasar lo suficiente y de eso se presta para que no queden como muy claros o muy, digámosle, muy bien engranados en la cabeza de uno, por así decirlo. Entonces, la idea es, ¿verdad? Empezar a reforzarlos. Ahí tengo varios ejemplillos abiertos. Si hace falta ver más, podemos ver más. Tengo muchos más. Si no, entonces no. En todo caso, gente, como siempre, abro preguntándoles antes de comenzar, ¿alguno tiene alguna duda en específica o algo que quieran cubrir antes de comenzar? ¿Alguna duda sobre algo que hayan, ¿cómo se llama?, estado estudiando o sobre algo que hayamos visto en una sesión pasada o lo que vimos ayer? Vamos a ver. Héctor me dice, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Bienvenido. Alono me dice, mira, puse Alono y es Alonso. Ok, excelente. De hecho, yo lo consideré, pero como se supone que hay gente que se pone seudónimos o incluso uno nunca sabe, entonces yo usualmente trato de apegarme a lo que leo, pero excelente. Entonces, por el resto de la sesión, Alono, ahora es Alonso, ya lo sabemos. Me dice Alonso, profe, yo tengo una duda, de hecho, con el repetir y con el según cuando se usan juntos, específicamente porque el según funciona solo con numéricos y no sé cómo condicionar el repetir. Ok, Alonso, vienen dos cosas, ¿verdad? Primero, bueno, conmigo todavía no hemos visto el repetir, pero eso, por si acaso, ¿verdad? No significa que les estoy diciendo que no pueden ver el repetir porque conmigo no lo han visto. Es solamente que si me meto en mucho detalle del repetir, quizá algunos de los que vayan conmigo no vayan a entender. Pero igual en todo caso, el repetir funciona como el mientras, solamente que la condición es al revés, ¿verdad? El repetir evalúa. Voy a hablar, por si acaso, gente, para no dejar a Alonso guindando, voy a contestarle la duda, ¿verdad? Entonces no crean que estoy dejándolos atrás. Eventualmente vamos a ver el repetir. Es solamente que quiero intentar integrarlos a todos lo mejor que pueda. De la misma manera, si Alonso me dice que ya sabe usar el repetir, me imagino que ya por lo menos comprende la estructura. Entonces, a eso es a lo que voy. Bueno, Alonso, entonces te digo, el repetir, ¿verdad? Funciona igual que el mientras, con la diferencia de que el repetir evalúa la expresión lógica al final, ¿cierto? La otra diferencia es que el repetir acaba cuando la condición se cumpla, mientras que el mientras, valga la redundancia, continúa mientras la expresión se ejecute. Son pequeños cuidados que hay que tener, ¿verdad? Pero básicamente hacen lo mismo. Los dos son bucles que repiten una cierta cantidad de bloques de código en el cuerpo. Entonces, si no te molesta, voy a explicarte tu duda utilizando el mientras, sencillamente como para poder asegurarme que todos me vayan a poder entender o que vayan a poder agarrar mejor la explicación, pero igual ten en mente que aplica casi que igual para ambos porque funcionan muy similar, ¿ok? Vamos a ver, veo que Alonso me sigue hablando. Dice, para cerrar el repetir. ¿Cómo condicionar el repetir para cerrarlo? Ok, tengo una nueva idea de cómo usarlo, pero no estoy logrando el hasta que var xxx porque no sé cómo hacer una condición con una variable numérica final. No sé si me da a entender bien. Sí, por supuesto. Ok,
ten en mente esto, ¿verdad? Tenés toda la razón. El según lo que hace es evaluar una variable numérica, ¿cierto? El repetir, por otro lado, lo que hace es expresar, digámosle, o no expresar, sino continuar un bucle, o igual el mientras, continuar un bucle que se va a estar repitiendo una y otra vez, hasta que se llegue a cumplir esa condición, ¿sí? Entonces, si vos querés hacer una condición con una expresión numérica, lo que tenés que hacer es evaluar que se cumpla algo con esa condición. Recordá que las condiciones son como las operaciones compuestas que se vieron en el tema 1 del curso, que son operaciones largas con diferentes tipos de operadores que al puro final de su resolución van a estar llegando a un valor lógico de verdadero o falso. Entonces, digamos, por ejemplo, si yo tengo un número y digamos que ese número en un principio sea 0, yo ya puedo usar num con el según, ¿verdad? Como vos sabrás, yo puedo hacer según caso 0, 1, 2, 3. En este caso estaría cayendo en el caso 0 porque el valor es 0 y no lo he modificado. Entonces, cierto, yo no puedo hacer algo como esto, pero yo puedo hacer algo como esto. Ve que entonces ahora yo estoy utilizando una variable numérica para hacer una comparación con un valor numérico. Esto me va a resultar en un valor de falso o verdadero. En este caso va a ser verdadero. ¿Sí? Otra cosa, digamos, que yo puedo hacer, vamos a ver, te voy a construir de hecho un ejemplo a partir de eso. Yo puedo decirle que mientras num sea menor a 10, que ejecute el bucle. Yo puedo decirle que apenas ingrese en el bucle, que me incremente num en 1. Y luego puedo utilizar un según. Según num, hacer. Entonces yo lo voy a decir caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Vamos a poner... los empecé a meter al revés. Veos. Eso se llaman las aventuras de Paolo Basini el despistado. De otro modo, voy a poner aquí como un escribir de esto no debería suceder. Esto no debería suceder porque en teoría el bucle va a acabar cuando número alcance 10, ¿correcto? Entonces, ¿qué metemos? Vamos a ver. Primer vuelta. Hagamos algo bonito. Vamos aquí un limpiar pantalla y aquí abajo les voy a mostrar una nueva instrucción de psint. Ya ustedes conocen el esperar tecla, ¿verdad? Ya la he usado anteriormente en mis ejemplos, que esperar tecla lo que hacía era que psint se detiene en esa línea esperando que uno metiera una tecla, ¿verdad? Vieran que psint tiene otras dos formas de esperar, que son esperar segundos o esperar milisegundos. Entonces yo le puedo llegar y le puedo poner esperar un segundo. Y eso lo que le indica a psint es que cuando llega a esta línea, él se detiene un segundo antes de continuar. ¿Ok? Funciona igual con milisegundos. Si yo aquí pongo milisegundo, lo que va a hacer es detenerse un milisegundo. Todo eso es para que ustedes puedan jugar ahí con la interfaz, para que psint pueda detenerse en ocasiones y jueguen un poquillo ahí, siendo creativos, digamos, como para que parezca que está cargando, cosillas así. Es meramente estético, esto no sirve para absolutamente nada más que para que sea bonita la consola. Ustedes deciden si lo quieren usar o no. Entonces yo voy a poner primer vuelta, voy a poner acá otro escribir, vamos a evitar la fatiga. Ok, primer vuelta, segunda vuelta, 3, vamos a poner cosillas diferentes, 4, hagamos 5 nada más. Aquí pongamos 6, pero escribamos num.
Pongamos 7 en mayúscula. Pongamos 4 más 4. Pongamos noveno número. Última vuelta. Entonces, ve acá lo que va a estar ocurriendo, ¿verdad? Tenemos un bucle mientras que dice que se va a estar ejecutando mientras num sea menor a 10. Ve que esto es una condición que cada vez que se evalúe va a resultar en un valor de verdadero o positivo. Si el valor de número es menor a 10, esto va a estar dando positivo, va a estar dando verdadero. De hecho, sí, debería decir, disculpen, yo digo positivo por mala maña mía, pero estamos hablando de que en realidad es verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, cada vez que num tenga un valor menor a 10 va a estar dando verdadero. Una vez que num alcance 10 o si de alguna manera llegara a ser un valor incluso mayor a 10, esta condición va a resultar en falso y entonces el bucle va a dejar de salir, perdón, va a dejar de repetir y va a salir del mientras, ¿cierto? Entonces, tenemos que apenas entremos en el bucle, va a limpiar pantalla, va a incrementar el número en 1, es decir, cualquiera que sea el valor de num, va a hacerlo un valor más grande. Va a incrementarlo en 1. Y luego de incrementarlo en 1, lo pasa a evaluar. Una vez que lo pasa a evaluar, decide si el valor de num resultante de lo que hicimos anteriormente con num es 1, va a escribir primer vuelta, luego va a esperar un segundo y va a evaluar el mientras. Como venimos de escribir primer vuelta, quiere decir que el valor de num es 1. Como el valor de num es 1, quiere decir que cuando se evalúe acá, 1 va a ser menor a 10. Como 1 es menor a 10, esto da verdadero, perdón. Volvemos a entrar en el bucle, se limpia la pantalla, se incrementa num en 1, entonces num ahora va a ser 2, se pasa a evaluar y caemos en opción 2. ¿Okay? Ve que si yo ejecuto esto, me va a ejecutar todas las vueltas. De hecho, me va a ejecutar incluso la vuelta 10 a pesar de que 10 incumpla esta regla. ¿Por qué? Porque recuerden que va a ocurrir lo siguiente, ¿verdad? Va a ir aumentando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a llegar un punto en el que num va a tener un valor de 9, que me va a escribir noveno número. ¿Por qué? Porque de ahí 9 sigue siendo menor que 10, ¿cierto? Entonces cuando num sea 9 va a entrar, bueno, cuando num sea 8, perdón, recuerden que entra con 8, que de hecho ya les estoy diciendo por qué se va a ejecutar el 10 básicamente. Va a entrar con 8, se va a convertir en 9, se va a evaluar y se va a escribir 9. Eso quiere decir que de la misma manera, en la siguiente vuelta, num va a ser 9, que es menor a 10, y aquí abajo se va a incrementar a 10. Vean que, recuerden que es siempre un orden. Vean que el código depende de cómo ustedes lo acomoden. Recuerden, secuencia lógica y ordenada. Aquí num ya sería 10, pero la evaluación de condición se hace aquí arriba o en su defecto aquí abajo cuando acaba el mientras. Eso quiere decir que cuando num acá se convierte en 10, podríamos decir que el mientras no se ha dado cuenta que tenemos un valor de 10, porque la conversión sucedió ya aquí adentro, después de la evaluación. Entonces me va a escribir el 10 y luego, una vez que acaba el ciclo del 10, cuando llegamos al fin del mientras, ahí sí se va a dar cuenta que num ya no es menor a 10 y sale. Eso es como decir que tengamos que mientras un portero, esto es un bar, y mientras es el portero del bar. Y el mientras no deja entrar a nadie que haya tenido más de 10 tragos porque ya está demasiado borracho y puede causar estragos en el bar. Entonces llega y resulta ser que se mete se me fue la palabra, patron, bueno, se mete un cliente, ¿verdad? Y el cliente empieza a tomar, ¿verdad? Entonces el cliente lleva 5 tragos, 6 tragos, todo bien, ¿verdad? Entonces, digamos que el cliente de cuando en cuando sale a tomar aire. Y digamos que el cliente ya lleva 9 tragos. Entonces el cliente sale a tomar aire y cuando va de una vez para adentro, el portero lo detiene, lo revisa, tienen un soplador ahí muy potente que se da cuenta cuántos tragos específicamente lleva usted, yo no sé. Se da cuenta que lleva 9 tragos. Como lleva 9 tragos, lo deja entrar. Una vez adentro, el cliente se pide otro trago. Como se pidió otro trago, ya en teoría excede el límite porque ya tiene 10. A partir de 10 ya no dejan entrar a los clientes. Pero el portero eso no lo sabe porque el portero está en la puerta. El portero solo revisa a los clientes que van entrando. Algo así podríamos decir que es lo que está ocurriendo. Entonces, vean que dicho y hecho, cuando yo ejecuto esto, ¿verdad?
Déjenme ver. Metamos aquí una esperar tecla antes de entrar al bucle para que PSInt me dé chance de agrandarles la consola y que lo puedan ver bien. Ahora sí, viene gente, atentos. Primera vuelta, segunda vuelta, 3, 4, 5, 6, 7, 4 más 4, 8, noveno número, última vuelta y acaba. Vean que curiosamente, de nuevo, por eso les digo que es muy importante que ustedes coordinen y planifiquen bien el orden de su código. Porque vean qué pasa si yo el incremento del número, en vez de hacerlo antes de entrar al según, lo meto al final de mi bucle. Vean qué ocurre si yo lo meto aquí, digamos. Vamos a reiniciar. Ah, solamente lo copié y lo pegué. Con razón, ya decía yo que algo extraño estaba pasando. Ahora sí, voy a quitarlo de acá, lo quité del principio y vean que ahora solamente lo tengo al final, ¿verdad? Entonces vean qué ocurre ahora. Esto no debería suceder. Primera vuelta, segunda vuelta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vieron las dos diferencias? Primero, en vez de comenzar listándome la primera vuelta, me comenzó listando el esto no debería suceder. Y segundo, vean que ahora llegó hasta noveno número en vez de 10. ¿Por qué ocurre eso? Por la lógica secuencial del código. Recuerden que num comienza con un valor de 0, pero yo lo estaba incrementando antes de evaluarlo. Ahora estoy evaluándolo antes de incrementarlo. Estoy incrementando después de su evaluación. Como lo estoy incrementando después de evaluarlo, eso quiere decir que la primera evaluación que yo hago de num es 0. Y 0 no es un caso que yo tengo programado, entonces me cae en el de otro modo. En segundo lugar, vean que eso quiere decir que como incrementa después de evaluar, ahora ya no sigue el mismo orden que antes para el paso 9 al 10, porque recuerden que si el mientras se da cuenta que num tiene un valor 10, no lo va a dejar entrar por la condición que yo tengo aquí. Entonces, va a haber un momento en el cual num va a tener valor 9 y me va a escribir noveno número. Pero como ahora el incremento ocurre después de la impresión, quiere decir que se me va a convertir en 10 en esta línea, justo antes de ser evaluado. Entonces, esto es como si el cliente, en vez de salir a tomar aire con 9 tragos y volver a entrar, cuando tiene 9 tragos, se toma uno nuevo antes de salir a tomar aire. Entonces sale a tomar aire y cuando trata de volver a entrar con 10 tragos, ya el portero no lo deja. ¿Ven? Entonces, ustedes tienen que coordinar muy bien el orden de cómo van a estructurar ustedes su código. Vamos a ver, vi que tengo varios comentarios. A ver, David me dice, hola Paolo, para validar es mejor usar un mientras o un repetir. David, vieras que cualquiera. Mucha gente prefiere el repetir por el hecho de que el repetir siempre se asegura que el código se va a estar repitiendo, se va a estar evaluando, perdón. No, se va a estar ejecutando por lo menos una vez. Pero el mientras tiene la ventaja de que como él comienza evaluando, se puede utilizar como una trampa. Entonces, depende mucho de cómo lo uses. De hecho, bueno, veo que ya muchos como que conocen el repetir. Entonces, no sé si les gustaría que les haga un ejemplo aquí a mano de ambos. Yo estaba como evitando hacerlo por si acaso alguien no había visto el repetir, pero puedo hacerlo. Bueno, es que no me pusieron muchos checks, entonces me imagino que ya están muchos con el teléfono. Te lo voy a poner de esta manera, David. Pensalo de esta forma. El repetir lo que puedes hacer es que puedes meter lo que le estés pidiendo al usuario que haga dentro del repetir y no lo dejas salir del repetir hasta que él cumpla lo que se le pide. Por otro lado, en el caso del mientras, vos podés preguntarle al usuario que conteste algo
y justamente después de la respuesta del usuario, lo dejas prensado en ese mientras hasta que él conteste lo que él, lo que él busca. De hecho, ¿saben qué? Lo puedo hacer rápido, lo voy a hacer. Si alguno no entiende y me quiere preguntar más sobre el repetir, puede hacerlo. Si no, tranquilos porque yo voy a dedicar eventualmente una sesión al repetir. Entonces, o no toda una sesión, pero digo, eventualmente lo vamos a ver formalmente y yo me voy a asegurar que todos lo entienden. Entonces vamos a definir, a ver como cadena. No, hagámoslo como entero. No, creo que eso es lo que ustedes les pedían ahora que lo pienso. Mejor lo voy a hacer con cadena. Ok, ya se hagámoslo de esta forma. Ya sé. De hecho, para que no quede muy engorroso, voy a parar un momento la grabación mientras escribo esto. Un momento. Y ahí estamos. Ok. Entonces, vean, acá tengo dos ejemplos con el mientras y el repetir. Lo estoy haciendo porque me parece que ya varios están familiarizados con el repetir, aun si, digámoslo entre comillas, oficialmente no lo hemos visto, pero a fin de cuentas son muy similares. Entonces, de nuevo, si alguno no ha visto el repetir, no crean que los estoy tratando de confundir o dejar botados. Eventualmente yo me voy a sentar a dedicar tiempo a que veamos formalmente el repetir. Solamente que es una pregunta muy válida, entonces quiero contestarla. Si alguno quiere igual profundizar más hoy en el repetir, o sea, yo hoy tenía planeado seguir practicando lo que hemos visto hasta el momento, pero igual si quieren profundizar más en el repetir, como les digo siempre, la sesión virtual es por y para ustedes, entonces ustedes deciden. Entonces, vean que el repetir lo que hace es evaluar al final y evalúa que el bucle acabe cuando se cumple la condición, mientras que el mientras activa el bucle cuando no se activa la condición, ¿verdad? O digámoslo de otra forma, cuando la condición es verdadero, el bucle repetir acaba. Cuando la condición es verdadero, el bucle mientras comienza. ¿Ok? Entonces vean que por eso hago la evaluación al revés. Acá yo le digo que repita hasta que la respuesta sea F. Acá yo le digo que repita mientras la respuesta no sea F. Entonces, vean que igual yo estoy validando una respuesta del usuario. En el caso del repetir, la forma en la que yo lo hago es que yo englobo mi interacción con el usuario dentro del repetir. Entonces, la ventaja, se podría decir, es que yo me aseguro que el usuario va a quedar pegado en el bucle hasta que me conteste lo que me tiene que contestar. Yo lo voy a seguir diciendo, que me escriba lo que tiene que, y si me responde lo que no es, le meto esta retroalimentación y lo obligo a volver a empezar. La ventaja del mientras es que yo lo puedo hacer, yo lo puedo escribir como una especie de, digámoslo entre comillas, trampa. Vean que acá el código se ejecuta de manera lineal en el sentido de que yo tengo mi interacción con el usuario, esto no debería estar acá, yo tengo mi interacción con el usuario fuera de ningún bucle, la hago así normalmente, y luego yo uso un bucle como si fuera un sí.
Vean que acá yo no uso ninguna estructura de sí entonces, como yo lo hago acá, sino que yo acá nada más meto el bucle mientras y le digo, mientras la respuesta que el usuario me dio sea incorrecta, métalo en esta trampa. Si no, si el usuario de primera entrada me da la respuesta correcta, el bucle sencillamente no se activa y continúa. Vean que sin embargo, los dos actúan de la misma manera. Entonces, aquí estamos en la ejecución con el caso del repetir y me va a decir ingrese la letra F y no me va a dejar avanzar hasta que yo le ingrese la letra F. Una vez que yo ingreso la letra F, ok, acá tengo el primer, se me va a olvidar. Está, ok. Vamos a ver otra vez. Ahí está. Una vez que yo ingreso la letra F, vean que cambiamos a la prueba del mientras. Eso quiere decir, vean que él salta de acá, limpia la pantalla y luego cae acá en prueba mientras, ingrese la letra F y lo lee como respuesta. Entonces ahora él va a estar aquí esperando que yo ingrese un nuevo valor para RESP. Si yo ingreso F, si yo ingreso F nuevamente, el bucle sencillamente, perdón, el algoritmo sencillamente acaba, porque él llega acá, el bucle evalúa que no tiene que activarse, no tiene que activar la, digámoslo entre comillas, trampa, y pasa hasta el final. ¿Ok? Por otro lado, si yo le contesto algo que no es F, como no sé, R, vean que entonces me hace entrar en la trampa. Entonces vean que ahora él queda aquí prensado en respuesta no válida, ingresa la letra F. Hagámoslo más bonito, metamos aquí en limpiar pantalla. Entonces, véanlo como se ve ahora. Estamos aquí en el mientras, yo ingreso E, respuesta no válida, ingrese la letra F. Y ahora estamos aquí pegados en la trampa del mientras. Entonces, en realidad, cualquiera de las dos se puede utilizar para validar. Lo que cambia es la forma en la que vos lo utilizas. El repetir tiene que englobar toda la interacción. El mientras lo tenés que usar como una especie de, entre comillas, trampa, que se activa si el usuario elige la opción incorrecta. Qué montón. Ok, disculpen, vamos a ver. Los dejé mucho rato solos. Okay. Espero haberte contestado bien, David. A ver, Silvia me dice, tengo una consulta. Yo puedo poner un según y dentro del según meter otro como sí y si no. Sí, porque acordate que yo les dije que eso es anidación de estructuras. Recuerden que yo les dije que ustedes pueden anidar las estructuras que ustedes quieran. Yo aquí puedo hacer algo así como que hagamos esto, ya sé. Vamos a meter acá un mientras cont sea menor a, digamos, sea num, ya sé. Entonces que escriba. No, acelera, perdón. Entonces, vean que ahora lo que va a pasar es, bueno, que escriba y, no, que incremente primero. Cont obtiene cont más 1. Entonces, vean que ahora cont, lo que, voy a poner un nombre más significativo, de hecho, vamos a ponerle escrituras, digámosle. Vean que ahora entonces la variable escrituras lo que va a hacer es que la voy a meter en cada uno de los casos y lo que voy a hacer es que me escriba la impresión tantas veces como ¿cómo se llama? Como sea la vuelta, por así decirlo. O sea, lo que me refiero es, lo que quiero es que en la vuelta 1 me escriba primer vuelta una vez, en la vuelta 2 me escriba segunda vuelta 2 veces, en la tercera vuelta me escriba 3 veces. Entonces, hay dos cosas que tengo que hacer. Lo primero es esto, ¿verdad?
aplicar este bucle para cada uno de los casos, donde yo evalúo que esté escribiendo mientras mientras la escritura sea menor a num, y lo voy incrementando para que alcance el número. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer, pero sin embargo, hay otra cosita que tengo que hacer, porque así como está, hay un pequeño error lógico en cómo funciona. Ya les digo cuál es el error lógico. Vamos primero a trasladar esto. Escribir 5. Vamos a pausar la grabación. Ahí estamos. Entonces, vean que el problema que acá tenemos es que, por ejemplo, en este caso, cuando salgamos de este bucle, escrituras va a tener el mismo valor que num, siendo 1. En el siguiente bucle, perdón, en la siguiente iteración del bucle mientras externo, num va a tener un valor de 2, pero escrituras va a tener un valor de 1. Eso quiere decir que va a bastar con que escrituras aumente una vez para que me alcance num, y segunda vuelta me lo escribiría escribiendo una sola vez en vez de 2, tal y como queremos. Eso quiere decir entonces que el pequeño error lógico que tenemos es que así como está el código, escrituras está solamente un paso atrás de num. Vean que de hecho si yo lo ejecuto, ¿verdad? Ocurre como les digo. Solamente me escribe una vez a pesar de ese bucle mientras. Eso significa que si yo pienso, lógicamente, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Yo aquí, esto no es ninguna, por si acaso, recuerden que programar no es algo de seguir rutinas estructuradas, ¿verdad? O bueno, sí, pero lo que me refiero es, esto no es una fórmula que yo me estoy inventando o que ustedes tienen que memorizar. Yo lo que estoy es pensando lógicamente los requisitos que yo necesito para programarlos. Entonces, ya vimos que hay un pequeño error lógico en mi programación. Yo lo que necesito es entonces, antes de entrar en cada uno de estos casos, que escrituras me comience desde el comienzo, valga la redundancia, para que para cada incremento de escrituras tenga que irme alcanzando desde el inicio de la cuenta hasta llegar a num, y que así 3 me lo escriba 3 veces, 4 me lo escriba 4 veces. Eso quiere decir entonces que básicamente yo tengo que reinicializar escrituras antes de entrar en cada uno de estos mientras. Entonces, ahora, en un principio, quizá algunos pensaríamos que muy engorrosamente lo que yo tengo que hacer es asignar nuevamente 0 escrituras antes de cada mientras. Ojo, ¿verdad? Asigno 0 y no 1 porque recuerden que yo estoy incrementando escrituras al puro comienzo del bucle. Eso quiere decir que escrituras va a comenzar el bucle básicamente con un valor de 1 hasta alcanzar el valor de num. ¿Ok? Por eso estoy eligiendo 0. Sería muy diferente, por ejemplo, si yo más bien trabajara, por así decirlo, de esta forma. Pero no estoy trabajando de esa forma. O bueno, que tuviera el incremento abajo también. Entonces, volviendo al tema que les decía, pensaríamos quizá que tengo que hacer esto, pero esto es muy engorroso. Entonces, quizá haya alguna manera más fácil y menos cansada de hacerlo, y dicho y hecho lo hay. Recuerden que esto es un bucle, recuerden que acá yo tengo un según con muchos casos, pero mi según, a pesar de que cada según tiene un mientras, todo está englobado en un mientras externo. Eso quiere decir que por cada vuelta nueva del mientras, yo puedo meter una instrucción que siempre se me va a ejecutar antes de elegir el caso que tengo que hacer. Eso quiere decir que yo perfectamente podría meter mi reinicialización de escrituras aquí adentro. De hecho, incluso la puedo borrar entonces de aquí afuera. Entonces, eso me asegura que por cada ejecución nueva de mi mientras externo, antes de yo evaluar el caso al cual tengo que entrar según número, escrituras va a comenzar en 0. Vamos a ver cómo vamos. Entonces, yo ejecuto esto. Primera vuelta, segunda vuelta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, noveno número y última vuelta, teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, es que ahí no se ve. Vamos a agrandar la ventana de la consola.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 escrituras. ¿Vieron? Espero les haya servido el ejemplo. Yo sé que básicamente extendí lo que me preguntó Silvia. Silvia solo me preguntó si era posible, pero me pareció que sería un ejemplo bonito de desarrollar aquí con ustedes para que ustedes, digamos, vieran como esa creatividad lógica aplicada, digámosle. O bueno, esa no. Qué feo, sonó como si me estuviera echando flores a mí mismo. No, eso no es a lo que me refiero, sino para que vieran un ejemplo no sé, de cómo desarrollar la lógica. Eso es a lo que me refiero. Disculpen. Ok, a ver, Alonso entonces me dice, y dentro de repetir tengo un según. Uy, este comentario de Alonso era... Disculpa, Alonso. Es que como todo, tantos comentarios. Entonces se me van como mezclando ahí. Ok. A ver, tengo una leve idea de cómo usarlo, pero no estoy logrando, así que bla, bla. No sé cómo una condición variable numérica final. Y dentro de repetir tengo un según. Ah, bueno, ve que va muy relacionado a lo que acabo de explicar, Alonso. No sé si a la larga en lo que estaba explicando te logré cubrir las dudas. Si no, replantéamela, pero intenta hacerlo en un solo comentario para que no quede así dividida. Porque acordate, bueno, si muchos me hablan, no es que esté mal que muchos me hablan, pero recuerden que si me dividen las preguntas en varios comentarios, entonces puede que quede como opacada en un mar de comentarios y yo no me doy cuenta. Vamos a ver. Aquí Silvia me dice también, yo puedo poner un segundo y, bueno, no es el mismo. Aquí hay otro comentario de Silvia. Me dice, ¿y qué pasa si yo quiero meter dos? Opa, ahí se me movió el chat. Silvia me dice, ¿qué pasa si yo quiero meter dos tipos de menú? ¿Cómo se definen las variables? Menú y menú 1, como vos querás. Recordá que las variables se pueden llamar como vos querás, pero recordá que una variable que se llame menú no te va a crear un menú, ¿verdad? Recordá que un menú vos tenés que programarlo por partes, ¿cierto? Entonces, recordad que un menú implica diferentes opciones, es por eso que usualmente se usa un según para un menú. Pero si vos haces un menú con un según, digamos como el ejemplo acá, que no hemos visto todavía, pero que yo tenía abierto desde ayer, ve que acá yo tengo un menú, pero el menú para el usuario en consola yo lo hago a punta de escribir. La razón o la manera en la cual yo decido cuál de las opciones del menú ejecutar es lo que yo programo con el según. Yo evalúo según la respuesta del usuario que yo leo en operación, velo acá, según operación yo hago opción 1, opción 2, opción 3 u opción 4 o de otro modo le digo que la opción que eligió no es válida. ¿Ok? Si me pregunta que eso se puede, sí. Recuerden que ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran a sus variables. ¿Ok? Bueno, me continúa diciendo, perdón, esto es totalmente nuevo para mí. Tranquila, Silvia. Esa es la idea. Recuerden que esta materia está pensada eh, en caso de que o no en caso de que, sino digamos, asumiendo que los estudiantes no saben nada de programación. Esta es su primer como entrada a la programa. A ver, Alonso me dice, profe, otra cosa del mismo tema. En el hasta que solo se puede agregar una variable. Por ejemplo, num menor o igual a 4. Pero ¿cómo puedo excluir el 0? En ese caso, si 0 no es una de las opciones del según. Ahí tengo varios comentarios, pero... Ok. Quiero asegurarme que no deje tirado a Alonso. Pero ¿cómo puedo? En el caso del 0. En el hasta que... ¿Te referís el hasta que de... digamos acá, del repetir? Me imagino. Agregar una variable. Num siendo menor o igual a 4. Ajá. Es que digamos, sí, aquí lo que vas a estar evaluando, en el caso de un repetir hasta que,
Si evalúas hasta que num sea menor o igual a 4, lo que estás evaluando es que se continúe ejecutando el bucle hasta que se cumpla esto. Es decir, cuando la variable sea 4 o un número menor a 4, ya no se va a ejecutar más el bucle. En el caso del repetir, ¿verdad? Recuerden que repetir y mientras evalúan a la inversa, ¿ok? Entonces, en el caso de repetir hasta qué, eso es lo que estás implicando acá. Pero ¿cómo puedo excluir el 0? En ese caso, si 0 no es una de las opciones del segundo. Es que no estoy muy seguro de a qué te referís porque depende mucho, pero digamos, ahí el 0 en teoría estaría excluido, a lo que entiendo, de manera implícita, porque si el resultado es 0 va a salir del bucle, porque le estás diciendo hasta que el valor sea menor o igual a 4. Entonces, si num es 0, el bucle acaba. Por otro lado, si más bien lo que me estás diciendo es como una cuenta, digamos, un caso como este, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, 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 y que no considera el 0, ve que en mi caso no hay 0, hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Ustedes, de nuevo, recuerden que ustedes no tienen que memorizar fórmulas para programar. Ustedes tienen que aprender a desarrollar esa lógica. Ustedes tienen que aprender a pensar cómo solucionar un problema de manera creativa. De eso se trata la programación, es solucionar problemas de manera creativa. Entonces, vean que, por ejemplo, en esta cuenta mía, el 0 no existe, a pesar de que num comienza con 0. Y la razón por la cual no existe es porque yo inicio siempre con 0, mis dos variables, pero siempre las incremento antes de ser evaluadas. Num yo lo incremento en 1 antes de entrar en el segundo. Escrituras, en teoría, la primera vez que yo evalúo escrituras sí es 0, pero antes de yo comenzar a escribir, yo ya incrementé escrituras en 1. Entonces, yo aquí básicamente le estoy diciendo que esto es como decir, yo entro con 0 escrituras, porque yo no he escrito escrituras ni una sola vez. Pero como ya estoy a punto de escribir escrituras, entonces yo comienzo a contar 1. Entonces es como que yo les diga, vamos a ver, digamos acá en 5. ¿Cuántas veces he escrito 5? Entonces lo voy a escribir una vez, entonces yo levanto digamos que yo voy escribiendo 5 en papel y yo voy levantando dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando ya cuento 5, escribo mi último 5 y me doy cuenta que ya no tengo que escribir más. Entonces, es una manera de hacerlo, pero no es la única. Vos perfectamente podrías utilizar otras estructuras de control también para invalidar el 0. O digamos como una decisión, porque no sé si más bien lo que me estás diciendo es cómo invalidar el 0 dentro de la estructura de repetición. Si lo querés invalidar dentro, como en el caso de un según, ve que yo acá en teoría lo tengo invalidado, porque yo no tengo ningún caso 0. Entonces, si llegara a existir un caso 0, lo que va a escribirle es esto no debería suceder. Yo puedo cambiarlo, si yo estoy trabajando con el usuario, yo le puedo más bien cambiar y decir, esa opción no es válida. O incluso puedo programar literalmente un caso 0 y llegaría a ser algo como esto. 0 no es una opción válida. Entonces, ve que ahora yo programé un caso 0, pero yo estoy tratando el caso 0 como una opción no válida. Entonces, de nuevo, depende mucho de la situación específica donde vos querés aplicar lo que estás buscando aplicar. Y vean que a lo largo incluso del curso van a ver que en muchos ejemplos yo aplico muchas soluciones diferentes para muchas cosas. O en muchos ejemplos más complicados que vamos a ver más adelante, o no más complicados, sino más complejos, que hacen más cosillas, yo mismo les pregunto a ustedes, ¿se les ocurre una manera diferente de resolver esto? Porque, como les digo, programar a fin de cuentas es eso, no es memorizar fórmulas lógicas, por eso se recomienda que usualmente no copien y peguen código, sino es pensar cómo solucionar problemas de manera lógica. ¿Sí? Espero haberme dado a entender, Alonso. Vamos a continuar. Entonces, David me dice, muchas gracias por la explicación. Con muchísimo gusto, David. Por supuesto, es un gusto, es un gusto. Andrew me dice, hola, profe, ¿cómo haría un mientras de manera de que dependa de un sí o un no para que repita un según o un sí? Andrew, disculpa, no te entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo haría un mientras de manera de que dependa de un sí o un no? Ah, ya sé que ya sé qué es lo que me estás preguntando. Estás interactuando con el usuario.
Vieran que de hecho es uno de los casos como más comunes que se dan interactuando con el usuario. Y es muy bonito porque tengo muchos algoritmos de ejemplo que lo usan. Entonces, de hecho, voy a hacer un ejemplo aquí rapidito porque me parece que a la gran mayoría les podría servir saber cómo hacerlo. Vean esto. Voy a definir, de hecho, es que no quiero borrar estos ejemplos. Okay, vamos a copiar y pegar este y lo que vamos a hacer es que lo vamos a modificar y vamos a dejarlo ahí por si acaso. Entonces, voy a definir RESP como cadena, pero vamos a trabajar con el mientras. Es más, hagámoslo todavía mejor. Sin tilde, mejor. Ok, entonces, vean acá lo que yo estoy haciendo. Lo primero que hice es, tengo un bucle repetir que repite hasta que el valor de la variable resp sea minúsculas de sí. ¿Qué es? Esto lo escribí al revés, disculpen. Que resp minúscula sea sí. Que hasta que sí sea igual a minúsculas de resp. Lo tenía puesto al revés. Vean lo que ocurre acá. Es algo que todavía no hemos visto, pero igual se los voy a dar de una vez para que lo usen. psint, como ya hemos visto, ¿verdad? Tiene diferentes comandos. Hay ciertos comandos especiales que se llaman funciones, en realidad no son comandos especiales, pero funciones es un tema que vamos a ver más adelante en el curso. Básicamente lo que es una función son algoritmos como el algoritmo principal que se escriben aparte del algoritmo principal para ejecutar un código y ustedes pueden llamar ese código a ejecutarse de manera temporal en cualquier parte. De nuevo, eso es el último tema del curso, entonces no se preocupen si no entienden muy bien qué es una función. Solamente les voy a dar el concepto para que tengan una idea general, porque resulta ser que hay funciones que ya existen dentro de psint. Entonces, una función de psint es como decir que el desarrollador de psint le fue tan amistoso de decidir escribir códigos de algoritmo principal que cumplen una cierta función para que ustedes no tengan que reinventar la rueda. Entonces, por ejemplo, minúsculas de una variable lo que hace es tomar la variable de tipo cadena que ustedes le dan y la convierte, bueno, no la convierte, sino resuelve su valor. Y digo resuelve su valor porque el resp va a continuar teniendo su valor original. Recuerden que el valor del resp no va a cambiar a menos que yo haga una asignación. Pero esto es como realizar una operación sobre respuesta. Entonces, recuerden que, por ejemplo, en un caso numérico, ¿verdad? Si esto fuera una operación numérica y yo tuviera num más 1, digamos que yo diga, si yo hiciera una comparación como 5 es igual a num más 1. Recuerden que en este tipo de comparación, ¿verdad? Num, si num tiene un valor de 4, num más 1 va a ser 5. Pero recuerden que ese valor de resolución solo se aplica para la comparación. Yo no estoy guardando ese 5 en num. Lo mismo está ocurriendo acá arriba. Minúsculas de resp lo que hace es tomar el valor de la cadena de resp y convertirlo a su valor minúsculo en minúsculas para esta comparación. Sin embargo, el valor original de resp permanece. ¿Ok? Entonces, vean que yo básicamente al hacer esto lo que estoy indicando es que indiferentemente del valor que vaya a tener resp, si está compuesto por la cadena específica de una S y una I, sea minúscula o sea mayúscula, me los va a tratar como iguales, porque me asegura de que me los va a convertir en minúsculas y me lo va a comparar con un sin minúsculas. Ahora, vamos a continuar con lo que estábamos.
Vamos a meter aquí un mientras y yo le voy a decir al usuario, desea acabar el algoritmo. Vamos a ponerle escribir, responda sí o no, sin tildes. Ok. Entonces, vamos a meter acá un mientras. Ah, no. Vamos a primero leer resp, muy importante. Y yo voy a meter acá un mientras y yo lo voy a poner a evaluar. Si resp es desigual a... Ahorita me la fatigo. Si resp es... O, de hecho, se los voy a ordenar mejor. Para que sea más fácil de leer. Es lo mismo, pero me parece que así les va a ser más fácil de leer. Entonces, vean que yo hago una evaluación con un i en este mientras. Yo le digo, si resp es desigual a sí y también es desigual a no, entonces yo voy a tirar al usuario en este bucle donde le voy a decir respuesta no válida, perdón. Responda sí o no sin tildes. Vamos a preguntarle de nuevo. ¿Desea acabar el algoritmo? Es más, hagámoslo incluso así. No le digamos nada primero. Entonces, vean ahora lo que va a ocurrir. Si el usuario no me responde con lo que yo quiero, que es un sí o un no, yo activo mi trampa y lo meto en ese bucle donde yo le voy a seguir preguntando e indicando qué es lo que quiero que me contesta y no va a poder escapar de este bucle hasta que me responda con una de esas, no, de esas dos. Luego de eso, ¿verdad? Si el usuario me contesta con un sí o un no, este bucle ya acaba. Porque si me contesta con un sí, esta primera parte de la preposición va a dar falso y salimos del bucle. Por otro lado, si me contesta con un no, esta otra parte va a dar falso y salimos del bucle. Entonces, una vez que acaba eso, continuamos con el algoritmo hasta pasar a la siguiente parte del bucle, donde en la siguiente parte del bucle me va a evaluar que si la respuesta es sí, implicando que si quiere acabar el algoritmo, va a salir del segundo bucle y va a acabar el algoritmo. Por otro lado, si la respuesta es no, implica que el usuario quiere terminar el algoritmo. Perdón, no quiere terminar el algoritmo. Entonces, esto me va a dar falso y me va a devolver al principio. Vean que una ventaja que tenemos acá es que yo ya me estoy asegurando que la respuesta del usuario va a ser un sí o va a ser un no, indiferentemente de qué. Quiere decir que yo aquí abajo no tengo que estarme asegurando que la respuesta del usuario vaya a ser un sí o un no. Porque si estamos en este punto del algoritmo, gracias a esta trampa que yo tengo acá, yo ya por fuerza sé que la respuesta del usuario va a ser o sí o no. Por lo tanto, si la respuesta es sí, el algoritmo acaba. Y si la respuesta es cualquier otra cosa que no sea sí, que gracias a esto, de nuevo, yo estoy seguro que va a ser un no, yo ya entiendo en esta parte que es que el usuario me dijo que no quiere acabar el bucle. Vean que si yo lo ejecuto, dicho y hecho, funciona tal y como esperado, o debería, a menos que yo haya omitido algo, que podría ocurrir, por supuesto. Entonces, ¿desea acabar el algoritmo? Respuesta no válida, responda sí o no, sin tildes. No, no quiero acabar el algoritmo. Y dicho y hecho, aparentemente sí omití algo. Opa. Hmm. No, qué raro. Entonces, ¿por qué se me pegó? Ok.
Ok, supongo que cosas de PSInt. Vean que ahí entonces ya le dije que no y se me devolvió al principio y me pregunta nuevamente, ¿desea acabar el algoritmo? Ahora le voy a decir directamente que no y vean que de nuevo entonces como ahora le dije que no, fue una respuesta válida, lo cual quiere decir que no me activó la trampa, sino que saltamos al final. Pero como la respuesta no es la respuesta para acabar el algoritmo, me devuelve al principio y me vuelve a preguntar que si quiero volver, que si ahora sí quiero acabar el algoritmo. Voy a decirle que sí. Ahora sí me acaba. Si yo me devuelvo y ahora de nuevo también le respondo algo no válido, me vuelve a meter en la trampa. Una vez en la trampa, si yo le respondo que sí quiero acabar el algoritmo, ese sí me cierra los dos bucles. Ahora, vean que igual el uso de minúsculas a mí me arregla el problema de si el usuario decide contestarme todo con mayúsculas. Porque a pesar de que mayúscula y minúscula no tienen el mismo valor en ASCII y la comparación me daría diferente, el uso de minúsculas me resuelve ese problema porque para la comparación me convierte la respuesta en mayúsculas, perdón, en minúsculas. Vean que de hecho, sin embargo, es como yo les dije, si yo aquí al final le digo que me escriba la última respuesta del usuario, vean que me la escribió toda en mayúscula, porque vean que como les digo, RESP continúa teniendo su valor. Recuerden que esto es una operación sobre el valor de RESP. Para yo cambiar el valor de RESP, yo tendría que estar haciendo una asignación. Entonces, alternativamente, y ahora vean, les voy a demostrar lo que les decía, hay más de una forma de resolver un problema. Otra cosa, perdón, otra forma en la cual yo puedo trabajar es la siguiente. Yo puedo hacer una comparación directa de RESP sin usar, sin usar minúsculas, ¿verdad? Sin embargo, el problema de hacer esto así tal y como está es que, como les digo, ya no me va a considerar sí o no en mayúsculas como una respuesta válida. Véanlo acá temporalmente. Si yo contesto con sí mayúscula, va a creer que es una respuesta inválida. Igual si yo le contesto SI con S mayúscula o SI con I mayúscula, porque ahora ya no logra diferenciarlos. Pero, vean esto, yo ya como programador sé que la comparación que estoy haciendo es con las cadenas literales de minúscula. Entonces, otra solución que yo puedo tener al problema es, una vez que el usuario me responde con la palabra o con la respuesta, valga la redundancia, yo puedo agarrar y decirle que a RESP le asigne su versión en minúsculas. Entonces, vean que ahora sí yo estoy modificando el valor de RESP. Ahora yo estoy asegurándome que indiferentemente de lo que el usuario me conteste, yo lo voy a agarrar y lo voy a modificar, lo voy a convertir en su versión en minúsculas y ahora sí lo voy a guardar en RESP. Entonces, vean que ahora, si yo vuelvo a ejecutar el algoritmo, vean que ahora sí, si yo contesto con mayúsculas, ahora sí me la acepta como una respuesta válida y vean que dicho y hecho, la escritura de RESP al final es modificada. Vean que a pesar de que yo guardé, que yo como usuario le contesté con un sí mayúscula, PSInt me lo modificó en esta línea y me lo guardó como su versión en minúsculas. Entonces, vean que de nuevo les acabo de mostrar dos formas diferentes de solucionar el mismo problema. La que ustedes prefieran usar depende de ustedes. Son sencillamente soluciones alternativas. De nuevo, vean que no son fórmulas rígidas y digámosle inflexibles. Son sencillamente herramientas que ustedes tienen para solucionar problemas de manera creativa. Vamos a ver. A continuar con lo que me decían. Bueno, Andrew, espero haberte contestado bien la pregunta. Si no, me decís. Alonso me dice, me ayudó bastante, profe. Me imagino que eso era arriba, la duda anterior de Alonso. Me alegra haberte podido ayudar, Alonso. Errol me dice, ¿podría indicar ejemplos de aplicación del según mientras repetir de un caso real? Citarlos, tal vez no resolverlos. Es que para eso, bueno, tendríamos que comenzar a ver algoritmos más aplicados. Tengo varios ejemplos, Errol, que eventualmente vamos a estar viendo, pero digamos para decírtelos rápido, ya que me decís que te basta con solamente citarlos, trata de pensar en cada una de las estructuras, de nuevo, no tanto en qué casos tengo que usarlos de manera rígida, sino
cómo funcionan, cómo puedo yo usar mis herramientas. Digamos, pensá, para ponerte una metáfora, si vos fueras un carpintero, vos no pensás en qué momento de mi carpintería yo tengo que usar mi martillo. Yo sé que yo puedo contestar y decir cuando tengo que martillar, pero si vos pensás estrictamente, digamos, cuando yo tengo que construir una silla, ¿en qué partes tengo yo que martillar? ¿Cuándo tengo que usar el martillo? Uno no necesariamente lo piensa de esa manera, ¿no? Digamos, uno se sienta y quizás uno empieza a tallar la silla y quizá la hace por partes y usa diferentes materiales para la silla, uno eventualmente va a llegar a un punto en el que se da cuenta, ah, mira, aquí tengo que meter un clavo. Como tengo que meter un clavo, tengo que martillar, entonces aquí me sirve el martillo. Luego me doy cuenta que para cierta parte de la silla voy a usar una parte de metal, pero resulta ser que en estas varillas de metal que yo estoy usando hay unos huequitos donde yo puedo meter tornillos. Entonces, en este punto yo podría atornillar los martillos y ser como un cavernícola, pero quizá me funcionaría más utilizar un desatornillador para atornillar el tornillo, ¿cierto? Entonces, traten de pensar más en eso, en cómo me funcionan a mí las estructuras para yo usarlas. Entonces, de nuevo, volviendo ya a tu duda de manera, o bueno, a tu petición de manera ya más específica. Un según yo lo voy a utilizar en todos los casos donde yo tenga opción múltiple. Menús, diferentes posibilidades para ejecutar un algoritmo, diferentes versiones de un algoritmo, decodificar un valor que pueda tener diferentes valores válidos, como por ejemplo meses del año, o digamos días de una semana. De hecho, es un ejemplo, qué lástima que yo, ese fue un ejemplo que una vez escribí en una sesión y no lo guardé por tonto, que lo que hacía era escribir días de la semana, eh, digamos, tiraba un número que iba incrementando y PSINT automáticamente me interpretaba los valores del número para un día de la semana utilizando un mientras y un según. No, un repetir era, de hecho, y un según. Si quieren, puedo volver a hacerlo, pero como he estado tanto rato improvisando código en vez de mostrarles mis ejemplos, no sé si quieren que gaste más tiempo en eso. Entonces, si quieren que me ponga a hacerlo, escríbanme y eventualmente, si leo los comentarios y me dicen que quieren que lo haga, pues yo lo hago, si no, continúo. El mientras y el repetir es la misma cosa, Aaron. El mientras y el repetir yo los uso cuando yo quiero repetir un código. Ve que ya te he mostrado varios casos donde yo los uso. Entonces, casos reales. Eh, cuando el usuario quiere, para cuando yo me quiero asegurar que el usuario me tire un valor que yo necesito de manera específica, o cuando yo quiero contar de manera automática se siente un número, cuando yo quiero automatizar la ejecución de un código que se ejecute varias veces según un caso, digamos que yo quiera procesar empleados hasta que el usuario me diga que ya no quiere más, como cuando hice el ejemplo de aquí del sí o sí no, o quiero procesar, no sé, 80 empleados, entonces yo meto un contador y pongo al usuario a ejecutar y ejecutar y ejecutar y el bucle se va a seguir repitiendo hasta que el contador llegue a 80. Por ahí va el asunto. Silvia me dice que muchas gracias, con muchísimo gusto, Silvia. Andrew me dice, sí, correcto, interactuando con el usuario, que del usuario dependa si sigue el ciclo o se detiene. Bueno, acá está. Ah, bueno, sí, acá Andrew me continúa diciendo, me ayudó mucho, le agradezco bastante. Con muchísimo gusto, Andrew. Eh, bueno, ya llega el fin de los comentarios, gente. No sé si alguien tiene alguna duda más específica o algo más que quieran que les construya. De nuevo, recuerden que yo lo que trato de hacer es ajustarme a ustedes, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren que yo siga improvisando código aquí con ustedes, yo lo hago. Si quieren, por ejemplo, que les construya el ejemplo ese de los días de la semana, lo hago. Que es como les digo, era bonito porque era automático. Pero si no, podemos continuar. Digamos, no hemos visto estos ejemplillos. Esto es un ejemplo que emula un hotel. El ejemplo de la calculadora con el switch. A ver, Alonso me dice, profe, otra consulta, discúlpeme. Para nada, Alonso, tranquilo. Para eso estamos. Como siempre les digo, no tienen, no, o sea, me refiero, no tenés que disculparte, a eso me refiero con para nada. A ver, Alonso me dice, en el PSINT existe el comando de reportes o algo similar.
Escribir sería. Recuerden que si yo quiero reportar algo al usuario, yo lo que hago es que se lo escribo en pantalla. Yo puedo escribir valores literales como estas cadenas o yo puedo escribir variables como acá. Vean que acá yo tengo escribir número 1, aquí escribo la cadena espacio más espacio, aquí escribo la cadena num2, espacio más espacio, y acá yo escribo incluso el valor de un resultado. Vean que acá yo estoy escribiendo el resultado de número 1 más número 2. Entonces así es como yo hago un reporte, escribiéndolo en pantalla. Espero haberte podido contestar, Alonso. A ver, Roberto me dice, sí, por favor, los días de la semana. ¿Quieren ver los días de la semana entonces? Vamos a hacer los días de la semana. Yo defino día como entero. Y entonces, de hecho, vean qué bonito. Vamos a meter, repetir. Vamos a decir que repetir hasta que, hagámoslo primero así, hasta que día sea igual a 7. Entonces, vean primero lo que les voy a mostrar. Esto no es todavía, ¿verdad? Días de la semana. Nada más voy a mostrarles algo interesante. Si yo escribo, ok, disculpen. Día, le voy a asignar 0 para comenzar. Ok, ahora sí. Vean esto. Si yo escribo día módulo 7, vean que él me va a escribir de 0 hasta 6, ¿verdad? Porque aquí acabo de 7, por supuesto. Pero vean que si yo duplico esta cuenta y le digo que cuenta hasta 14, vean que muy curiosamente acá lo que tenemos es un patrón que se repite. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Entonces, vean que acá, indiferentemente de cuántas veces o hasta cuánto yo le estoy pidiendo contar, vean que día va aumentando, ¿verdad? Si yo le pongo a contar hasta 100, día siguió aumentando desde 0 hasta 100. Pero vean que las impresiones se ven filtradas por módulo 7. Módulo 7 siendo todos los residuos que hay para cada uno de estos números con respecto al 7, siendo siempre desde 0 hasta 6. Para los que ya llevaron lógica algorítmica podrán reconocer que estas son las clases de residuo. Para los que no han llevado lógica algorítmica, no se preocupen, nada más tengan en mente que yo aquí estoy filtrando mis residuos según el módulo. ¿Okay? Vean que entonces es una cuenta que siempre tiene 7 números, del 0 al 6. Y curiosamente nosotros tenemos 7 días de la semana, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar ese incremento que tenemos ahí abajo. Vamos nada más a meter acá esperar un segundo, como para que se vea más bonito. Y vamos a meter aquí un segundo. Según día, hacer. Vamos a meter caso 0, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5 y caso 6. ¿Ok? Entonces, para caso 0, lo vamos a poner a escribir. Copiamos y pegamos esto de una. ¿Ok? Caso 0, vamos a ponerlo a escribir lunes. Caso 1, vamos a ponerlo a escribir martes. Caso 2, vamos a ponerlo a escribir miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Ok? Vean que yo estoy utilizando una variable numérica día para representar cada uno
de estos valores. Y hay algo que se me está olvidando. Vean que acá de hecho va a haber un error en el sentido de que me va a funcionar solo la primera vez y luego me va a estar cayendo en el de otro modo. De hecho, les voy a mostrar primero el error y luego lo corregimos. Entonces, así tenemos el algoritmo en un principio. Va a ser muy bonito en un principio porque va a ir de 0 a 6 escribiéndome los días correctos. Pero después de 6, de ahí va a venir el 7, que no lo tenemos programado, y ninguno de los números siguientes. Entonces vean lo que de hecho ahí va. Jueves, viernes, sábado, domingo. Esto no debería ocurrir, esto no debería ocurrir, esto no debería ocurrir. Y ahí es donde tenemos nuestro error lógico. Entonces, ¿cómo lo corregimos? Bueno, primero voy a hacer esto más bonito metiendo en limpiar pantalla acá, para que los días me los vaya alternando en una sola línea. ¿Okay? Segundo, recuerden lo que les dije de módulo. Yo aquí lo que tengo que evaluar no es solo el valor de día, sino el valor de día módulo 7 para filtrarlo a lo largo de cada uno de los valores de la clase de residuo 7, que son 7 valores diferentes del 0 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vean que por eso cada día de la semana está entre comillas desfasado con respecto a lo que nosotros pensaríamos, siendo lunes 0 y siendo domingo 6. Pero vean que son 7 valores. Vean que ahora cuando yo ejecuto esto, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Para ejemplificar más esto, voy a agregar una línea de escritura donde voy a escribir el valor literal de día. Recuerden que día aquí me va incrementando linealmente, ¿verdad? Línea no, ya para este punto que ya hemos dado varias vueltas, línea no tiene ninguno de estos valores. Línea tiene un número entre la cuenta de 0 a 100. Pero la conversión de módulo 7 es la que convierte ese valor para interpretarlo en uno de estos valores ordenados. Al yo interpretarlo de esa forma, a cada uno de esos casos posibles del según, yo le asigno un día de la semana a escribir. Entonces, vamos a meter ahora un escribir donde yo escribo el valor de día. De nuevo, vean que hay muchas formas de resolver un problema. Como les decía ahora, yo podría manualmente programar que me escriba día aquí arribita antes de cada caso, ¿verdad? Pero es muy engorroso. Yo tengo 7 casos diferentes. Y no es que lo va a hacer más pesado, porque el código, recuerden que el según es muy efectivo en ese sistema, de que para cada caso, él no evalúa el resto. Entonces yo podría meter, escribir día, arribita, de cada uno de los casos, y no me va a hacer el código más pesado, digámosle. Lo va a hacer más cansado para mí como programador. Sin embargo, si todo esto está metido en un bucle, y es aquí donde viene entonces la ventaja y el uso aplicado de los bucles, yo puedo más fácil decirle nada más, antes de que usted me interprete el día de la semana, escríbame el valor del día con el valor del día. Y vean lo que ahí va. Valor del día. Siempre me va a escribir valor del día con el valor numérico de la variable día y luego su reinterpretación según el módulo para cada uno de los días. Vamos a ver, ahí veo que me levantan la mano. No me han escrito. Bueno, solo una persona me ha escrito. Vamos a ver, TV me dice, todo bien, Pablo, ¿me puede enviar el ejemplo del switch al correo? Necesitaría que sea más específico, TV, porque tengo varios ejemplos de switch, entonces no sabría cuál querés. Ok, alguien más ahí me levantó la mano. Vamos a ver, Kenneth me dice, nosotros debemos validar que no digiten una letra cuando se espera un número. Kenneth, eso depende más del tutor. El problema es el siguiente. Esta pregunta siempre me la hacen varias veces a lo largo de todos los cuatrimestres.
eso es un tipo de evaluación que se usa que se hace en programación con algo que se conoce como manejo de excepciones, que es sumamente fácil. Velo acá, un manejo de excepciones en un código, ¿verdad? Ojo, esto no es PSINT, esto es código real, digámosle, en un lenguaje como C++. Es tan fácil como meter esta palabra reservada try y yo luego acá le digo catch y le digo el tipo de excepción que quiero que reciba. En este caso, digamos que sea excepción de tipo erróneo. Entonces, digamos, no se llaman así, pero es como para darte un ejemplo. Digamos, tipo, bueno, digámosle mal tipo excepción, por decir algo. Entonces, bueno, y acá yo meto. Entonces, lo que va a ocurrir acá es lo siguiente. Yo escribo acá el bloque de código que yo espero. Entonces, digamos que acá sea donde el usuario, donde yo tengo un leer, num. Entonces, si el usuario al leer num, siendo num una variable numérica, me responde una cadena, en vez del algoritmo caerse, lo que el algoritmo hace es que pasa de ejecutar lo que hay acá a ejecutar lo que hay acá. Entonces, acá adentro yo meto el manejo de esa validación, donde yo le digo al usuario, estoy esperando una variable de tipo numérica, por favor contésteme solo con números, no con cadenas. Lo que pasa es que, ve qué fácil que es bastante fácil, pero PSINT esto no lo tiene. Quiere decir que para PSINT vos podés manejar ese tipo de errores, tenés que manualmente programar algo que emule este funcionamiento. Y para eso vos ocupas hacer un código más largo, más laborioso y va a volverse mucho más engorroso. Entonces, se puede, y yo de hecho tengo ejemplos que eventualmente en el curso vamos a ver, en los cuales yo emulo ese tipo de manejo de excepciones. Pero es muy, muy raro que un tutor a ustedes les vaya a exigir que hagan ese tipo de validaciones, en especial para el primer proyecto, considerando que ustedes vienen apenas empezando. Entonces, si quieres estar completamente seguro, tenés que preguntarle a tu tutor, porque recuerden que yo no tengo mano en las evaluaciones de ustedes, pero de mi parte te puedo decir que es muy, muy raro que lo vayan a hacer. ¿Okay? Kenneth me continúa diciendo, gracias, sería engorroso leer todo como string para poder validarlo. De hecho, eso es más o menos lo que tienes que hacer. Tienes que leer todo como una cadena y luego descomponer la cadena y validar cada uno de los caracteres de la cadena para asegurarte que sea el tipo que esperas. Entonces, o sea, imagínate, incluso sin saber usar funciones, el código se va a volver larguísimo. Kenneth me dice, muchas gracias, con muchísimo gusto. ¿Alguien más? Ahí vi que hubo otra persona que me levantó la mano, pero no me ha escrito nada. No sé si es que todavía está escribiendo o cambió de opinión o qué. Eh, por otro lado, bueno, ya habría terminado el ejemplo de los días de la semana. Vean que acá llegó hasta 99 martes. No sé si quedaron con alguna duda de lo que hice acá o si estamos bien por el momento, prefieren que me muevan. Recuerden levantarme la mano, cualquier cosa. Eh, la otra persona que me levantó la mano, si todavía me está escribiendo, levánteme la mano otra vez, porfa, para yo saber qué es eso y no que cambió de opinión. Ok. Voy entonces a continuar por el momento, ¿verdad? Eh, este ya lo habíamos. No, el que vimos fue. Bueno, no importa. Este creo que ya es muy fácil para ustedes, la verdad. Y como ya vieron, incluso uno más complejo con el de los cisaniados. Vamos a movernos a el famoso ejemplo prometido de el switch que emula la calculadora. Entonces, este es un ejemplillo, ¿verdad? Se los voy a mostrar primero ejecutado, que lo que hace es
trabajar según las opciones del usuario para calcular dos números. Entonces, primero me va a pedir un número, voy a meterle 25, luego me va a pedir otro número, voy a meterle 3. Entonces, vean que ahora me despliega un menú con varias opciones donde llega y me dice, escriba un número según el tipo de operación a realizar. 1 para sumar ambos números. 2 para restar al primer número el segundo número. 3 para multiplicar ambos números. 4 para dividir el primer número entre el segundo número. Dicho y hecho, según lo que yo le conteste, PSINT tiene que decidir cuál de las opciones ejecutar. La idea no es que me ejecute todas, la idea no es que me ejecute una al azar, la idea es que el usuario elija uno de estos números para representar la decisión a tomar según una de estas opciones. Entonces, yo le puedo decir opción 3 para que me multiplique 25 por 3. Y dicho y hecho, vean que me escribe 25 por 3 es igual a 75. Si yo me devuelvo, ejecutar otra vez desde este punto, y le digo, si yo más bien en vez de haber elegido la opción 3 hubiera elegido la opción, no sé, 2 para restarlos, dicho y hecho, 25 menos 3 es 22. Opción ahora 4, 25 dividido entre 3 es 8.333333. Y luego tenemos la última opción que es la de la suma. 25 más 3 es 28. ¿Okay? Vean que el algoritmo en realidad es bastante sencillo. Vean que yo llego y defino num1 y num2 como reales y operación como entero. Num1 y num2 van a ser los números que yo voy a estar utilizando para estar trabajando con las operaciones aritméticas del usuario. Los declaro como reales porque yo no sé qué valor me va a tirar el usuario. Y en teoría no le estoy diciendo, bueno, en teoría no le estoy diciendo que tiene que ser números enteros. Yo le estoy diciendo, escríbame un número, puede ser cualquier número. El usuario pudo haber escogido un número con punto decimal. Entonces los declaro como reales ahí por si acaso. Operación, por otro lado, va a ser el número que yo voy a utilizar para representar la opción que el usuario quiere ejecutar en la calculadora. Es decir, operación se supone que solamente puede tener uno de 4 valores, siendo 1, 2, 3 o 4 para la suma, resta, división o multiplicación, ¿cierto? Entonces, yo no necesito que operación sea un valor real. Operación tiene que ser un valor entero. ¿Ok? En teoría, operación podría ser una cadena o un carácter y yo puedo representar la opción por medio de un carácter que el usuario me conteste. Sin embargo, la forma en la cual yo luego interpreto la respuesta del usuario para mi menú es por medio de un según. Y recuerden ustedes que en el perfil de usuario que ustedes tienen que usar en la cátedra, solamente les permiten utilizar el según con variables numéricas. Entonces, por eso es que operación, en mi caso, es de tipo entero. Ahora entonces yo inicializo num1 y num2, ambas en 0, y luego comienzo a interactuar con el usuario. Yo le digo, digíteme un número, primer número, lo leo en num1. Escríbame el segundo número y lo leo en num2. Luego entonces yo le escribo en pantalla al usuario las opciones que le quiero permitir a él elegir. Entonces le digo primero le explico qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Para que él no se quede extrañado cuando nada más vea un montón de opciones que le van a salir. Entonces, luego yo primero le explico, escriba un número según el tipo de operación a realizar. Entonces ahora yo le digo 1 para sumar ambos números, 2 para restar el primer número el segundo número, 3 para multiplicar a ambos y 4 para dividir el primer número entre el segundo número. La respuesta yo la voy a leer en operación, tal y como ya les dije que lo hacía. Luego de eso es tan sencillo como aplicar esa operación, esa respuesta de la variable operación a un según para yo determinar. Entonces, yo le dije al usuario que si él digita 1, voy a sumar ambos números. Eso quiere decir que en teoría, para el caso 1, yo necesito sumar ambos números. Dicho y hecho, vean que para caso 1, yo le escribo num más num2 es igual a la suma de ambos números. Vean que un detalle interesante aquí es que a diferencia de como hemos venido trabajando, digamos, no sé si recuerdan el ejemplo que vimos
con el if, ¿verdad? Recuerdan que a la hora de yo responder el resultado, yo guardaba el valor, digamos, acá arriba, acá, yo estaba asignando el valor de la división o la multiplicación en resultado, ¿verdad? Y luego al final, para yo mostrar el resultado, yo usaba la variable resultado, ¿verdad? Es decir, primero guardo el valor del resultado en memoria y luego lo muestro. Vean que acá lo estoy haciendo de manera diferente. De nuevo, nunca nada en programación es necesariamente una receta rígida y preestablecida. Vean que acá yo estoy resolviendo el problema de una manera diferente. Yo estoy escribiendo el valor de 1, la suma, num2, y luego reporto el valor de la suma. Entonces, vean que yo acá estoy básicamente en mi reporte realizando los procedimientos también. Solamente que lo proceso a medida que lo reporto. En el caso 2, vean que hago lo mismo. Yo le digo, num1 menos num2 es igual a número 1 menos número 2. En el caso 3, que dijimos que el caso 3 era la multiplicación. Caso 3, num1 multiplicado por num2 es igual a num1 multiplicado por num2. Caso 4, siendo la división es lo mismo. Num1 dividido entre num2, perdón, es igual a num1 dividido entre num2. Si el usuario contesta con una opción no válida, ¿verdad? Porque ya vimos que solamente, perdón, que solamente tenemos 4 opciones. Si el usuario elige la opción 5, el algoritmo le reporta que la operación elegida no es válida, que eso es dicho y hecho. El caso del de otro modo en el segundo. Yo programé 4 casos concordantes a los 4 casos de mi menú. Pero si el usuario no decide apegarse a las reglas y no elige ninguno de estos 4 casos, él va a caer en el de otro modo, donde le vamos a decir, usted no eligió nada válido, salado, se quedó sin operación. ¿Ok? ¿Qué tal vamos, gente? EW me dice, entiendo, excelente. Bueno, creo que es W, no sé si son EW es. Eric Velázquez, excelente, está bien. PB, pura vida. Está bien, Eric. Bueno, yo usualmente me imagino que cuando me ponen iniciales es como para mantener anonimato, pero si ya me lo decís, entonces imagino que no te molesta. ¿Alguna otra duda? Recuerden levantarme la mano. A ver, Eric me dice, prof, entendí, llegué tarde, ¿ya vieron algo de contador? Hemos visto contadores aplicados. No he explicado formalmente lo que es un contador o un acumulador. Si quieren, lo puedo explicar en este momento. Ya hemos visto lo necesario. ¿Quieren que lo explique? ¿Alguno tiene o en general? Ok, Eric me dice que porfa y Kenneth me dice que sí. Ok, voy a explicarles la diferencia entre un contador y un acumulador. Entonces, un contador y un acumulador, gente, son conceptos que en realidad lo que son usos que nosotros le damos a una variable. Digamos, como tal no existe una estructura en código que se llame contador o ¿cómo se llama? O acumulador. Vean que, por ejemplo, como yo he dicho a ustedes, hay palabras reservadas. Si yo escribo repetir en psint, automáticamente me lo pone en azul, porque repetir es una palabra reservada para hablar de la estructura de control de repetición, repetir. Pero vean que si yo escribo contador o en su defecto acumulador, psint no me las cambia de color. Porque contador y acumulador lo que son variables numéricas a las cuales yo les voy a dar un uso específico. Entonces, vean,
voy a mostrarles cómo funcionan un acumulador y un acumulador de manera, un contador y un acumulador, perdón, de manera aplicada. Yo voy a definir una variable mía contador, voy a ponerle contador 1. Solo voy a usar un contador, pero voy a poner contador 1 para dar a implicar que yo puedo tener varios contadores, porque eso es algo que siempre me preguntan y yo les digo a ustedes, recuerden que un contador es una variable numérica. Ustedes pueden tener cuantos contadores como ustedes quieran e incluso les pueden poner el nombre que ustedes quieran. Mi contador se puede llamar vaso si yo quiero, se puede llamar tabla si yo quiero. Es solo que si yo le pongo contador, es probablemente un nombre más significativo. Entonces voy a ponerle contador 1 para dar a implicar que si yo quisiera, podría tener más. Entonces voy a ponerle contador 1 no, como entero. ¿Okay? Ahora voy a definir acumulador como real. ¿Okay? De hecho, voy a poner acumulador 1 también, por si acaso. Entonces, vamos a meter aquí, vamos a repetir. Meter pantalla aquí arriba. Contador es 0. Ahora sí. Entonces, qué largo me queda ese nombre. No me gusta trabajar con nombres tan largos. Vamos a hacer que contador 1 alcance a 10. Okay. Y le vamos a decir al usuario: digite valores a acumular. De hecho, voy a ocupar otra variable. Vamos a ponerle resp como real. Resp. Y luego de recibir el valor del usuario, yo acumulador 1, casi hago más igual, tiene acumulador 1 más 10. Una vez que llegamos al final, voy a decir, usted acumuló un valor total de acumulador 1. A escribir el promedio de su... hagámoslo así. Usted ingresó un total de valores se va a volver muy larga la línea, dejámosla hasta ahí esa línea. Okay. Listo, gente. Vean entonces acá. Yo tengo una variable contador que lo que me va a estar haciendo es contando de uno en uno cada vez que yo itere este bucle. Aquí abajo yo tengo una variable acumulador que lo que va a estar haciendo es incrementando según la suma del valor de la respuesta del usuario. Entonces, vean lo siguiente. Un contador y un acumulador, vean que básicamente funcionan de una manera muy similar. La diferencia esencial es que el contador es una variable que va a ir avanzando, ya sea que vaya incrementando o decrementando, porque también podemos tener un contador negativo, es decir, un contador que vaya avanzando de -1 en -1, pero es un contador, es una variable que va a ir avanzando en un patrón constante. Vean que contador siempre va a avanzar de uno en uno, es decir, literal, por eso se llama contador, porque literalmente lo que hace es contar. ¿Cómo cuentan ustedes?
en un patrón constante, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Vean que igual yo podría haber metido que contador avance de 3 en 3. Claro, aquí el cambio, ¿verdad? Es que yo voy a ir contando. Cada vez que yo cuento, yo aumento 3. Pero la idea es esa, es una variable que cuenta, es decir, avanza en un patrón constante, un patrón que no cambia. Por otro lado, vean que aquí abajo el acumulador lo que hace es modificar su valor acumulando valores. Vean que respuesta es una variable que puede tener un valor cualquiera. Es un valor que depende de lo que el usuario ingrese, ¿cierto? De hecho, bueno, voy a terminar la explicación, ahorita modifico eso. Es un valor cualquiera. El usuario aquí me puede meter valores positivos, valores negativos. Puede meter cualquier cosa y el acumulador lo que va haciendo es acumulando valores. Es decir, es como cuando ustedes están realizando las cuentas de compras que han hecho, digamos, en un mes, de gastos que han tenido en un mes o de ingresos y egresos y ustedes van contando, bueno, aquí este día hice ese trabajillo y me gané tanta plata, entonces yo sumo esto, pero este día tuve que comprar comida y este otro día me fui de fiesta y entonces gasté tanto y este otro día invité a comer a mis amigos y entonces gasté tanto más, pero entonces yo resto esos valores o acumulo valores negativos. Este otro día entonces resulta ser que me pagaron del trabajo y entonces acumulo otro valor positivo. Eso es un acumulador. Vean que yo lo que voy haciendo es tirando todos los valores en un mismo recipiente. Entonces, dicho y hecho, vean que si yo ejecuto este algoritmo, bueno, la modificación que quería hacer para retroalimentación, vamos a meter acá nada más para yo saber en qué vuelta estoy. Entonces digamos 15, 32, menos 5, 45, 36, menos 95, no sé, 85, 6, 2, 4. Usted acumuló un valor total de 125. Eso quiere decir la suma, el cúmulo de todos esos valores que yo ingresé, tanto positivos como negativos, al final de las 10 vueltas, me dio un valor total de 125. Yo ingresé un total de 10 valores. Dicho y hecho, recuerden que yo le dije que continuara repitiéndome este bucle donde yo voy a ir sumando valores hasta que contador llegue a 10. Dicho y hecho, vean que contador llegó a 10 y acabó. Vean que yo acá lo que estoy reportando es eso. Usted ingresó un valor total de contador más 1. Usted ingresó un valor total de 10. Y vean que luego, de una manera muy bonita, yo utilizo el contador y el acumulador para calcular el promedio de mis valores. ¿Cómo? Sacando la media, digámosle. Yo le digo, el promedio de esos valores es acumulador, es decir, el valor final acumulado, dividido entre contador, es decir, la cantidad de valores que yo ingresé. Entonces, el promedio de los valores que yo ingresé sería 12.5. Entonces, podríamos decir que a lo largo de esos 10 ingresos, yo haya metido, dice, un promedio de 12.5 para llegar a 125. Vimos que no es así porque yo tiré valores muy locos, digámosle, algunos muy altos y otros muy bajos, que podríamos decir desfasaron la curva, pero igual es un promedio. Entonces, ven, eso es un contador y un acumulador. Vamos a ver, Daniel J me dice, en ese caso, ¿hay alguna recomendación o práctica correcta sobre hacer el cálculo directo, num1 más num2, o asignarlo a una variable como el resultado es igual a, bueno, obtiene, perdón, num1 más, no, sí, no, asignarlo, el resultado obtiene num1 más num2. No exactamente, Daniel, en realidad eso depende total y completamente de vos. Cada una tiene una ventaja y una desventaja sobre la otra, siendo si vos lo haces de esta manera, la ventaja, entre comillas, que tenés es que yo me ahorro el gasto de memoria de tener una variable adicional.
Mientras que si lo hago de esta otra forma, la ventaja entre comillas es que yo ejecuto la operación una vez y la guardo en resultado y la tengo ahí apartada en memoria. No llego a perderla nunca. En vez de tener que estar constantemente desplegando la operación antes de desaparecer. Porque digamos, ve que estos valores, digamos, el valor de la suma, yo lo tiro en pantalla y luego el valor se pierde porque yo no lo guardé en ningún lado. Es como decir que yo, que constantemente lo hago, es como que yo haga estos códigos y no los guarde. Entonces fueron códigos temporales que yo les mostré a ustedes, pero no quedaron guardados en una variable. Pone atención, sin embargo, que te digo que son las ventajas entre comillas. Digo ventajas entre comillas por el hecho de que, o sea, decir que yo me ahorro el desperdicio de memoria de una variable es algo que suena casi que tonto, en el sentido de que por una pequeña variable como esta, la computadora no se te va a quedar sin memoria, ¿verdad? Por otro lado, por una pequeña ejecución como esta, que tengas que hacer más de una vez, que tengas que hacer un par de veces, la computadora no se te va a fundir el procesador tampoco. Entonces, digo entre comillas, porque en estos casos tan pequeños, la preferencia es casi que dependiendo total y completamente de vos. De nuevo, ese tipo de diferencias ustedes las van a empezar a notar cuando les toque hacer trabajos donde ustedes tengan que trabajar con una base de datos enorme o algo así, o tengan que procesar, no sé, muchos datos de diferentes cosas. Y entonces ya ahí sí, como es un bucle que se va a ejecutar cualquier cantidad de veces, ya la diferencia sí se llega a notar. Un ejemplo que a mí me gusta mucho poner sobre esto es un ejemplo que les puedo enseñar más adelante, que es un algoritmo que yo hice una vez para, solo como para ver, porque me parecía divertido probar los límites de PSINT, donde yo meto un montón de bucles de repetición anidados. Entonces es vacilón porque el algoritmo no parece tan largo, pero como son tantos bucles anidados, es una ejecución cuya reiteración incrementa de manera exponencial, porque de cada bucle interno depende de la ejecución del externo. Al revés, cada ejecución del bucle externo depende de que se ejecuten todas las iteraciones del interno. Entonces, cuando llegue el momento y les enseñe ese ejemplo, que para eso tenemos que ver el para primero, pero todavía no hemos visto el para, entonces van a ver que ahí la diferencia se nota un poquito más. Daniel me dice excelente, muchas gracias, con muchísimo gusto, Daniel. Gente, ¿alguna otra duda? Ya sea de esto o el acumulador. De hecho, ¿les quedó claro la diferencia y el uso del contador y el acumulador? Vean que de nuevo son variables. Contador y acumulador no son una estructura del código como, perdón, de PSINT como el repetir. Son variables que yo podría ponerles el nombre que yo quiera. Lo que las transforma en un acumulador o un contador es como yo las uso. Yo el contador lo uso para contar, es una variable numérica que yo uso para contar. El acumulador es una variable numérica que yo uso para, perdón, que yo uso para acumular valores. Pero vean que al final del día ambas son variables sencillas. Contador en este caso es un entero y acumulador en este caso es un real. ¿Sí? Recuerden levantarme la mano si tienen alguna duda. Eric me dice, listo, prof, ¿puede poner la parte de abajo de ese programa contador para escribirlo? Sí. Yo, si quieres te lo mando. Ahí está. Eric me dice, listo, gracias, con muchísimo gusto. Nos quedan unos cuantos minutitos. Vamos a ver, de este ejemplo al final lo vimos, pero ya para este punto
Ya les he escrito ejemplos más complicadillos casi. Vean que esto es un bucle. Nada más que yo inicializo una variable f, salir. Acá yo marco que es sumamente importante inicializarla porque de ahí salir se va a estar, el mientras la va a estar analizando antes de comenzar, ¿verdad? Entonces vean que, por ejemplo, en este bucle, si yo no inicializo salir, se me va a caer el algoritmo. Porque salir necesita tener un valor inicial antes de el algoritmo poder decidir si tiene que ejecutarse o no. De la misma manera, salir aquí funciona porque yo le estoy pidiendo al usuario, perdón, que escriba 1 para salir. Entonces yo le meto f en un comienzo para que sea un valor diferente a 1. Pero si salir hubiera comenzado con 1, el bucle sencillamente nunca se me activa porque es un mientras. Recuerden que algo muy diferentemente, que sería muy diferente en el caso del repetir, porque el repetir evalúa hasta el final. ¿Okay? Este ya lo habíamos visto, creo. Ah, no, este no lo habíamos visto. Sí, podemos ver este en los poquitos minutitos que nos quedan. O contestar dudas, déjenme ver, voy a ver quién me escriben. Héctor me dice, profe, ¿es necesario inicializar variables dentro de los comandos de repetir o mientras? Esa es una duda muy interesante, Héctor, porque no es que sea necesario, sino que implica un... Vamos a ver. Ve lo que me estás implicando, ¿verdad? Si yo aquí tengo, por ejemplo, hagamos una nueva. O no, de hecho, puedo reutilizar este que hicimos ahorita. ¿Dónde está? Acordate lo que yo hice acá, ¿verdad? Ve que yo num no lo inicializo dentro del mientras. Lo inicializo fuera de. Pero ve que escrituras sí lo estoy inicializando dentro del mientras. ¿Por qué? Recordá que un bucle es una estructura de control que va a repetir todas sus instrucciones, bueno, potencialmente todas, ¿verdad? Por supuesto, porque en este bucle, por ejemplo, algunas van a estar condicionadas según el valor de num. Pero el punto es que va a estar potencialmente repitiendo todas sus instrucciones mientras el bucle se siga repitiendo, valga la redundancia. Entonces, si vos inicializas una variable dentro del bucle como escrituras, lo que estás implicando es que para cada nueva iteración de ese bucle, esa variable va a reinicializar su valor. Entonces, no es que sea o no necesario, es que agrega una funcionalidad diferente a la variable. Entonces, de nuevo, acordate la función que cumple num y la función que cumple escrituras en este bucle. Recordá que yo lo que quería era que escrituras comience desde 0 hasta alcanzar el valor de num para cada uno de los casos, ¿verdad? Recordá que num representa el caso que vamos a elegir en el según. Escrituras me controla que el bucle de cada una de las iteraciones aquí adentro me vaya a estar escribiendo, que ahora que lo pienso yo debía haber encerrado en vez de todos estos mientras en un solo, bueno, no importa. Es que acabo de darme cuenta que lo que debía haber hecho, no, ya me acordé, de hecho lo hice al propio para demostrarles el ejemplo de escrituras por fuera. Que básicamente, perdón gente, que a veces las ideas se me vienen y yo me enredo solo hablando. Ya me enredé solo. Bueno, básicamente lo que les estoy diciendo es que en vez de escribir un mientras por cada uno de los casos, tal y como hice con el escritura, yo pude haber englobado todo el segundo dentro de un mientras y hacer esta ejecución una sola vez. No importa. Yo voy a guardar este algoritmo. Está bonito. Luego lo trabajo. Ok. Perdón, Héctor, queda medio palo de lo que te estaba explicando. Ok.
ve que escrituras, ¿verdad? La función que cumple es que tiene que comenzar desde cero a alcanzar números según el caso por el cual vamos, ¿cierto? Entonces, si estamos en el caso 4, lo que nosotros queremos hacer es escribir 4 veces el valor romano 4. Entonces, lo que ocupamos es que para esta nueva iteración del bucle, escrituras tenga un valor de 0 hasta que me logre alcanzar el valor de num. Eso quiere decir que, por otro lado, necesitamos que num conserve su valor a lo largo de cada uno de los incrementos de repetición del bucle externo. Mientras que ocupamos que nuevamente para cada nueva iteración del bucle externo, escrituras tenga un valor de 0. Entonces, es ahí donde yo decido cuáles variables necesito reiniciar cada vez que repito el bucle y cuáles necesito iniciar fuera del bucle. ¿Sí me entendés? Héctor me dice excelente. Silvia, por otro lado, me dice muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Silvia. Sí, mira, ya son las 9. Con muchísimo gusto. Bueno, gente, de hecho ya perdimos varios a las 9 en punto, qué puntuales. No sé si tienen alguna otra duda. Estoy bastante satisfecho, la verdad, con lo que hemos logrado cubrir. En teoría ya hemos visto todo lo que ustedes necesitan para resolver el proyecto. Igual, por supuesto, ¿verdad? Como siempre, yo no les doy la respuesta. La idea no es que les dé la respuesta, e igual no se me tiene permitido. Entonces, la idea es precisamente que ustedes mecanicen un poquillo, ¿verdad? Que ustedes traten de generalizar lo que hemos visto acá para resolver el proyecto. Bueno, y no solo acá, por supuesto, su material didáctico también y todo. Ustedes me entienden. No sé si tienen alguna otra duda o algo antes de cerrar. Por lo menos para acabar la grabación, recuerden levantarme la mano. Si alguno está pensando, escribiendo. Eric me dice, todo bien, prof, gracias. Con muchísimo gusto, Eric, por supuesto. Bueno, en vista de que nadie me levanta la mano, voy a asumir que por el momento bien, entonces por lo menos para la grabación voy a comenzar a cerrarla acá. Entonces, bueno, gente, como siempre les digo, muchísimas gracias a todos por haber asistido el día de hoy y los que están viendo la grabación por ver la grabación, por supuesto. Entonces, aunque suene un poco redundante, recuerden que mis sesiones quedan grabadas y recuerden que estas se suben al canal de YouTube. Recuerden también que el canal de YouTube, sin embargo, es un recurso para ustedes estar sacando provecho y entonces tiene tiene muchas otras cosas para que ustedes puedan estar usando, ya me lo he hecho solo y esto lo digo siempre, como por ejemplo las grabaciones de otras sesiones virtuales, como las de Michael, que también se suben ahí, las de lógica algorítmica, también grabaciones de tutorías de este y otros cursos, e incluso grabaciones de ejemplos de este y otros cursos de la cátedra. Entonces, como les decía, la idea es que es un recurso más para que ustedes puedan estar aprovechando y utilizando en su proceso de desarrollo. Una vez más, perdón, les deseo una muy buena noche. Muchas gracias y hasta luego.